bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Juliana Mateos y en esta oportunidad voy a hablarles sobre la conciliación bancaria. Aquí los voy a contextualizar, les voy a explicar de qué se trata, cuáles son los errores más comunes y vamos a hablar de la teoría básica que necesitamos saber para poder entenderla. Pero esperen, antes de que se vayan y no terminen de ver el video porque no vamos a hacer literalmente una conciliación bancaria, quiero decirles que lo que les voy a compartir en este video es fundamental para la interpretación, la comprensión y al final la realización de una conciliación bancaria. En varios de mis videos repito que en la vida y sobre todo en contabilidad debemos aprender las cosas con lógica, con razón de ser, porque así es mucho más fácil entender los temas en cualquier terreno, por decirlo así. Hay personas que aprenden la conciliación bancaria que les enseñaron en la universidad y cuando llegan a una empresa se bloquean porque las bases principales no están claras, así que vamos a empezar con ellas y los voy a invitar a que se suscriban en el botón rojo de abajo y activen la campanita de notificaciones para que estén muy pendientes cuando subamos la segunda parte de este video, que ya va a ser una conciliación bancaria práctica. Así que sin nada más que decir, vamos a comenzar. Aquí encontramos los dos elementos de una conciliación bancaria. Por este lado tenemos el extracto bancario y por este lado el libro auxiliar de banco. Ya les voy a explicar de qué se trata. El extracto bancario que tenemos por aquí es la relación que nos da la entidad bancaria de los movimientos que tuvo nuestra cuenta bancaria o nuestra tarjeta de crédito en determinado tiempo. Por lo general y lo más común es que sea mensualmente, pero hay personas que no tienen tantos movimientos y piden este extracto cada 2 o 3 meses. En él se relaciona el saldo con el que inició la cuenta el primero del mes, por ejemplo, y en cuanto terminó la cuenta. Y el libro auxiliar de bancos es el registro que nosotros llevamos contablemente. En el caso de tener software contable, simplemente nos vamos al módulo donde pedimos los auxiliares y él nos va a dar un resumen detallado de los movimientos que pusimos en esa cuenta. En este caso es la de bancos, o sea la 1110, ya sea en el debe o en el haber. De igual forma lo podemos pedir del 1 al 30 de X mes y él nos va a arrojar la información del saldo inicial y el saldo final. Si no tenemos software contable todavía, probablemente lo manejemos en Excel nuestros movimientos bancarios. El punto es que para hacer una conciliación bancaria debemos tener el extracto y el libro con el que vamos a comparar estos movimientos. Lo ideal es que los saldos que tenemos en este extracto y los saldos que tenemos en el libro auxiliar de bancos fueran igual, porque si yo saco un dinero de aquí contablemente, se supone que lo voy a sacar también en el banco, pero la realidad es otra y siempre hay diferencias. Entonces, como su nombre lo indica, vamos a hacer que estos dos se concilien, estén en mismos términos para que la información sea igual. Esta conciliación se hace por medio de otro documento, es un formato que nosotros personalizamos. En la universidad normalmente nos enseñan un formato, pero nunca es el mismo en todas las empresas, siempre va a variar dependiendo de los movimientos que tengan. En ese formato nosotros vamos a poner, digamos que el porqué de esa diferencia entre los saldos, como para justificarla, y si alguien va a pedir esa información de bancos, va a decir, pero bueno, el extracto es diferente a lo que tenemos en contabilidad. Bueno, pero aquí está la conciliación que dice que la diferencia es por tanto, y es por esto, esto y esto. Ahora vamos a ver las causas que hacen que estos dos sean diferentes. Empecemos desde los más simples y puede ocurrir que en un momento de ajetreo en la empresa se sacó un dinero para alguien o incluso el gerente, la subgerente o alguien de alto rango hizo un movimiento bancario y no nos dijo, o nosotros lo hicimos y se nos pasó a registrarlo en contabilidad, que esto no puede pasar, pero suele pasar. Entonces ahí ya tendríamos una diferencia porque en el banco salió un dinero y en contabilidad ese dinero no salió. Pero cuando hacemos esa conciliación, comparamos los dos documentos, tenemos en nuestra cabeza, ok, esto fue de esto, se me pasó o lo que haya sucedido. Si no fuimos nosotros, tenemos que investigar qué pasó, quién sacó ese dinero, por qué salió, para quién era y poder hacer el registro. O a veces el departamento de tesorería y contabilidad están separados y pues pasa lo mismo. La chica encargada de tesorería hace algún pago, se le olvida reportarlo y en contabilidad no se registró. Los segundos son los cheques girados y no cobrados. Yo como empresa emito un cheque para pagarle los honorarios, por ejemplo, al revisor fiscal mensualmente. Yo muy juicioso genero ese cheque, pongo la cantidad, él viene, me firma el documento, yo hago el registro contable y ese dinero salió del banco. Pero probablemente el señor no necesitaba el dinero y ese mismo día no fue a retirar el cheque y resulta que pasó el mes y él no lo retiró. Entonces cuando nosotros vamos a ver de nuevo la comparación, en contabilidad salió 1.000.000 de pesos, digamos que sean los honorarios, y en el banco no salió ese dinero. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues nosotros sacamos un cheque, pero el señor no lo retiró. Ese cheque quedaría en conciliación. Otra cosa que puede pasar con los cheques es que sean devueltos. Puede pasar en ambas partes, tanto que yo giro un cheque y hacemos el mismo proceso, registramos y el dinero salió de nuestra cuenta de bancos, pero resulta que no habían fondos en el banco, entonces el cheque fue devuelto y no salió el dinero. O que alguien nos giró un cheque a
nosotros alcanzó a ingresar el dinero a nuestra cuenta, pero después lo devolvieron por X o Y motivos. A veces no solo por fondos insuficientes, sino porque una firma quedó mal. Por lo general, el que firma los cheques tiene una firma registrada en los bancos y si no coincide, a veces los rechazan. Hay muchos factores que hacen que devuelvan un cheque. Entonces, ese dinero ingresó, nosotros vimos que ese dinero ingresó, hicimos nuestro registro, pero al otro día lo devolvieron, o sea, volvió a salir ese dinero y no nos fijamos sino hasta final de mes cuando vamos a hacer la comparación que hay un cheque devuelto. Lo tercero que nos encontramos, los impuestos o comisiones que nos cobra el banco. Resulta que por cada transacción que nosotros hagamos, el banco va a cobrar una comisión o un impuesto. Estos se negocian, digámoslo así, cuando se abre la cuenta para la empresa. Yo he tenido la oportunidad de hacer conciliación bancaria de una empresa pequeña y una empresa bastante grande que tenía muchos movimientos en su cuenta y por ejemplo por los pagos a proveedores hay una comisión, cada vez que hacemos un pago hay una comisión, cada vez que se paga por nómina también hay una comisión, se cobran IVA por ciertas transacciones, se cobran comisiones por manejar el portal bancario, se cobran comisiones por hacer consignaciones a otras plazas y esos son valores que nosotros no podemos estar registrando cada vez que entramos a revisar el banco. 500 pesos de comisión por transacción. Por lo general estos impuestos se dejan para el final de mes, cuando se hace la conciliación, hacer un solo registro de gastos bancarios. Entonces, si todo lo tuviésemos igual, es decir, lo que salió y lo que ingresó, siempre va a haber un factor diferenciador, sea poquito o mucho, que van a ser los impuestos que el banco cobra y nosotros no sabemos sino hasta final de mes que nos dan el extracto bancario. En estos se incluyen el 4 por 1000 o gravamen al movimiento financiero. Otra cosa que suele ocurrir muchísimo, de verdad, pasa mucho y hay que tener mucho cuidado, por eso estar muy concentrados cuando estamos haciendo los registros contables o las transacciones en el banco. Resulta que nosotros tenemos una factura que vamos a pagar que ya contabilizamos y por ejemplo el valor de la factura es 545.000 pesos cerrados. Cuando vamos a poner el valor en el portal bancario para pagar el proveedor, pusimos 554.000 pesos, invertimos un número o 455.000. La inversión que pudiésemos hacer en ese momento, a veces por ver tantos números los confundimos o leemos mal y nos equivocamos poniendo una cifra adelante o atrás. Entonces, claro, una cantidad va a salir de contabilidad y otra va a salir de bancos, así que hay que estar muy pendiente porque a veces hay diferencias muy mínimas que no encontramos y es solo por la inversión de números. Y ahora sí vamos a entrar con las más polémicas de todas, las notas crédito y las notas débito. Las notas débito representan un aumento en el dinero del banco y una disminución en mi dinero como empresa. Las notas crédito representan una disminución para el dinero del banco y un aumento para mi cuenta bancaria. Es por esto que se suele presentar confusión, porque si se dan cuenta, la misma nota, es decir, una nota débito, cumple dos funciones. Es como si existiera un universo paralelo, no sé si me entiendan, mientras que por un lado aumenta, por el otro está disminuyendo. Otra cosa que puede suceder es que recibamos X dinero, no es de ningún cliente, no es de ningún gerente, es decir, no sabemos de quién es ese dinero, así que no lo podemos ingresar a nuestra contabilidad. Ese dinero va a quedar en conciliación, es decir, no va a entrar a contabilidad, pero sí está en el extracto bancario y esa suele ser otra diferencia que encontramos mucho cuando vamos a hacer conciliación bancaria. Ahora, pasando a otro tema, y esto ya va muy ligado a las políticas que tenga la empresa. Hay empresas que dicen el 30 del mes se cierra la contabilidad, no se registra, no se borra, no se quita nada, lo que quedó ahí quedó. Todos los registros que quedaron pendientes, por ejemplo, las comisiones o los impuestos que no teníamos planeado, van a quedar en conciliación. En el formato que les mencionaba al principio vamos a decir la diferencia entre el libro y el extracto son 50.000 y es por gravámenes al movimiento financiero o es por comisiones. Entonces al siguiente día en el software contable lo que vamos a hacer es ingresar ya ese dinero, pues cuando dejamos algo de conciliación se supone que el otro mes ya va a salir o va a ingresar, ¿sí? No suele verse o no es muy bueno que varios meses seguidos tengamos la misma información en conciliación, porque se supone que si en ese mes dejamos un cheque en conciliación, el otro mes la persona ya lo va a retirar. No es muy regular que pase más de 2 meses con la misma información en conciliación, y menos cuando es un dinero que ingresó y no sabemos de quién es. Máximo un mes para identificar de quién es esa consignación. Esto en la conciliación se va a llamar consignaciones pendientes por identificar. En el caso de que no tengamos esa restricción, vamos a hacer asientos de ajustes, se llaman a los registros, para ingresar o sacar el dinero que quedó pendiente. Es decir, lo que nos hace que los saldos sean diferentes. Pero ojo, solo el dinero que ingresó y que salió, pero que nosotros no sabíamos. Por ejemplo, el cliente que pagó y no nos avisó. O de nuevo los impuestos o las comisiones que el banco nos cobra, que era imposible saber cuánto nos iban a costar. A esos registros les podemos hacer ajustes, es decir, podemos incluirlos en la contabilidad. Pero el dinero que ya sacamos de nuestra contabilidad no lo vamos a ajustar. Es decir, un cheque que sacamos, el de los honorarios,
No podemos decir, como el señor no lo cobró, entonces eliminemos el asiento. No, eso no se hace. Eso, como ya les dije en su momento, se deja en conciliación, porque el día que el señor firmó ese documento de recibido del cheque debe coincidir con el día en que hicimos el registro en contabilidad. Esta conciliación la podemos hacer de dos formas: llevar el valor que tenemos en el libro al valor que tenemos en el extracto, es decir, si en el libro teníamos 100,000 pesos de saldo y en el extracto teníamos 150,000, entonces tenemos que agregarle a esos 100,000 50,000, encontrar esos 50,000 de diferencia, o partir del extracto y llevar ese valor a los libros, es decir, a esos 150,000 vamos a restarle esos 50,000 para que queden en 100,000, pero justificando por qué. Lo que se hace en todas las empresas es partir de la información que está en el extracto, porque por lo general nunca se equivoca. Sin embargo, hay que analizar muy bien el extracto, que no nos estén cobrando comisiones que no son, tener muy claras cuáles son las que nos deben cobrar, cuáles son las condiciones que tenemos con el banco, porque a veces se les olvida y empiezan a cobrar comisiones que no deben cobrar. Y ya para finalizar les voy a hablar de un error que cobra cargos en empresas, es decir, hay personas que las despiden por este pequeñísimo error. A veces nos pasa por despistados o porque tenemos muchas cosas en la cabeza y no nos fijamos. Les estoy hablando de los sobregiros bancarios. Estos son como favores que le hace el banco a una empresa, a una cuenta X, para que en el momento que él no tenga un dinero, digamos necesita pagar 1,000,000 de pesos y solo tiene 300,000, el banco le habilita ese cupo de sobregiro para que él pueda hacer ese pago y después le devuelve ese dinero al banco. Pero obviamente es un banco, hay intereses y comisión o lo que sea por ese favorcito. Entonces las empresas tienen esa opción solo para casos de emergencia, o algunos ni siquiera los usan porque no les gusta pagar esos intereses. Les voy a poner un caso. Imaginemos que hoy es lunes en la mañana y nuestro jefe nos pide el saldo de la cuenta que tenemos porque necesita hacer un pago al señor Pepito Pérez con un cheque de 1,500,000. Nosotros muy bien, nos vamos a revisar el portal bancario, el saldo que tenemos en la cuenta 2,300,000 y le decimos muy confiados: sí señor, hay saldo. Nuestro jefe hizo el cheque, salió el señor con su chequecito normal y lo que nos indicó nuestro jefe es que el señor lo iba a cobrar el jueves, entonces que estuviera pendiente de que ese dinero saliera del banco. Pero cometimos un error y se nos olvidó revisar la conciliación bancaria y resulta que el mes pasado habíamos girado un cheque por 2 millones y que todavía no había sido cobrado. Es decir, de esos 2,300,000 que teníamos en la cuenta, 2 millones eran de ese cheque que giramos y esa persona no había cobrado. Resulta que a esa persona se le dio por ir a cobrar ese bendito cheque el día miércoles. Cuando el señor Pepito fue a girar ese cheque no tenía fondos, y si el banco tenía autorizado hacer el sobregiro sin pedir confirmación, ellos simplemente le desembolsan el cheque al señor y generamos un sobregiro por no estar pendientes de la conciliación. Ahí vemos una vez más la importancia de esto, de esta información, que esté clara para saber y tener en cuenta realmente cuánto tenemos en la cuenta. En este caso no teníamos 2,300,000, sino 300,000 pesos apenas. Si en esta empresa estaban prohibidos los sobregiros, pues señores, si el jefe es flexible, nos va a dejar pasar este error. Si no, podemos ser despedidos por esta pequeñez, porque en este caso fue una cantidad mínima, pero qué tal que fueran cantidades muy grandes que no favorecen a la empresa. Entonces hay que tener mucho cuidado y darle la importancia que requiere a la conciliación bancaria. ¿Cómo se haría el asiento o qué pasaría contablemente? Ellos en ese momento nos prestaron 1,200,000 porque teníamos 300,000 pesos y el cheque salió por 1,500,000. Entonces nos prestaron 1,200,000. Ese dinero, ¿qué pasó? Ingresó a nuestro banco por ese momento, es decir, a la cuenta de bancos, y generó una obligación de nosotros con la entidad. ¿A dónde se llevan las obligaciones o las deudas? A un pasivo que empieza por el número 2, a la cuenta 2105, obligaciones financieras, y a una 5305 llevamos los gastos que generamos por las comisiones que debemos pagar de ese sobregiro. Otra cosita que pasa también relacionada con esto es que a veces tenemos créditos bancarios, empezamos a trabajar en una empresa, no nos dicen, no tenemos en cuenta eso para revisar el saldo del banco. Los bancos, cuando tenemos créditos con ellos, ellos suelen sacar el dinero sin avisar de lo que tengamos en la cuenta. Entonces, si la cuota mensual eran 800,000 y teníamos 1,000,000 de pesos, puede que en la mañana miramos y el saldo era 1,000,000. Hacemos cheques o hacemos pagos, pero resulta que en el transcurso de la mañana el banco cobró su cuota y nos quedamos solo en 200,000 pesos. Entonces, como manera general, les recomiendo que tengan muy presente estos casos para que ustedes no los repitan. No me han pasado a mí, pero sí he visto cómo le pasan a otras personas y lo comparto para que no se repita más. Y bien, así terminamos el video del día de hoy. Espero que les haya servido la información. No olviden que próximamente en este canal van a encontrar la segunda parte, que ya es la aplicación de toda esta teoría. A veces es ahí cuando todo esto toma sentido, pero lo mejor es que lo empecemos a asimilar desde ya, para cuando empecemos los ejercicios
sea mucho más fácil entender qué estamos haciendo. No olviden cualquier duda, cualquier sugerencia, aporte, lo pueden dejar en los comentarios. Estamos muy pendientes de responderles. También nos pueden encontrar en Instagram como @contados.oficial. Allí estamos subiendo contenido interesante que les puede enriquecer en su carrera o en conocimientos generales. Para poder recibir mucho más del contenido de este canal y la segunda parte del video, no olviden que deben suscribirse en el botón rojito de abajo y activar la campanita de notificaciones, porque así YouTube les avisa cada vez que subamos un nuevo video. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto.